Me llamo Narcisa. Tengo 41 años y construyo casas para vivir. 3 días después de enterrar a mi esposo, estaba parada en el porche de mi propia casa con una llave que ya no entraba en la cerradura, mi ropa metida en bolsas de basura junto a la puerta, y el hijo de mi esposo plantado en el umbral como si fuera dueño del suelo bajo mis botas. Siempre dicen que el duelo llega en oleadas. Nadie me advirtió que también podía llegar con un cerrajero. Lo que Derek dijo después lo dijo lo bastante fuerte para que toda la calle lo oyera. Y lo que yo hice 3 semanas más tarde congeló un cuarto entero lleno de ales, congeló el tic-tac del reloj de pared entre sus latidos. Pero para entender eso, necesitan saber de quién eran realmente las manos que construyeron ese porche. De quién era el dinero que vertió los cimientos. ¿Y por qué pasé 12 años dejando que todo Maple Ron creyera que esa casa llevaba un nombre que no era el mío? Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde las mujeres calladas finalmente hablan, y las familias descubren que era lo que su silencio sostenía. Si las historias de plantarse firme te encuentran en el momento justo, esta te encontró a propósito. Deja un comentario, dime desde dónde nos escuchas, y suscríbete antes de empezar. Aprendí a usar un martillo antes de aprender a andar en bicicleta. Mi padre era carpintero, del tipo de hombre que leía una tabla torcida como otros leen el periódico. Desde los 12 años pasé cada verano entregándole clavos y sosteniendo el extremo tonto de la cinta métrica. Murió cuando yo tenía 25. Me dejó sus herramientas, su camioneta, y una frase que tardé años en entender. A los 27 ya tenía mi licencia de contratista y una empresa unipersonal llamada Hill Custom Builds, que en realidad era yo, una excavadora prestada, y una cafetera que solo funcionaba si le dabas un golpe. Ese mismo año, 2012, compré 6 acres en el borde este de Maple Ron, Ohio. $68,000, cada centavo mío, ahorros, más lo que saqué al vender la vieja camioneta de mi padre, algo que dolió más que cualquier hipoteca. La gente preguntaba para qué quería una mujer soltera 6 acres. Les decía la verdad, algún día construiría mi propia casa con mis propias manos, en un terreno con mi propio nombre en la escritura. Dibujé los planos yo misma ese invierno. Cocina orientada al este para la luz de la mañana, un porche lo bastante hondo para 2 mecedoras y una discusión. Y en la esquina de cada hoja, en el sello del arquitecto de registro, 2 letras, SH. Todavía conservo esos planos. Terminaron importando más de lo que jamás quise. La empresa creció. Contraté a un hombre, después 3, después 7. Y la primavera en que cumplí 28, entré al depósito de madera de la Ruta 9 a reclamar por una entrega, y un hombre con un apellido famoso me sonrió desde el mostrador. Todavía no sabía que detrás de esa sonrisa había una billetera vacía. Pero regresemos primero al porche, porque ahí es donde en verdad empieza la historia que ustedes vinieron a ver. Había pasado la mañana en la oficina del abogado firmando papeles para los que ninguna viuda está lista, y llegué a mi propio camino de grava a las 4 de la tarde para encontrar un cerrojo de bronce brillante donde antes estaba mi vieja cerradura. Bolsas de basura en el porche, mis abrigos de invierno, mis botas, la colcha de mi madre doblada encima, como regalo de despedida. Derek abrió mi puerta desde adentro, usando la chaqueta de granero de su padre, y levantó una fotocopia como si fuera una placa. El testamento de papá, dijo. 2009, todo es mío. Le dije que ese papel era más viejo que mi matrimonio. Sonrió con la misma sonrisa que su padre les regalaba a los cajeros del banco. Después lo dijo fuerte, para que los vecinos que rastrillaban hojas al otro lado de la calle oyeran cada palabra. El nombre de mi padre, la casa de mi padre. Tú ya no eres nada. Me quedé muy quieta. En mi oficio, cuando algo se agrieta bajo carga, uno no salta. Escucha, porque el sonido te dice dónde empezó la falla. El agente Miller llegó 20 minutos después, leyó la fotocopia, leyó mi licencia de conducir, y me dio la frase que oiría en sueños durante semanas. Es un asunto civil, señora. Debería hablar con un abogado. Un asunto civil. Mi casa, mi terreno, mis cerraduras, y la ley parada en mi propia entrada, diciéndome que fuera a buscar dónde dormir. Recogí 2 bolsas de basura y las puse en la caja de mi camioneta. Detrás de las cortinas, al otro lado de la calle, vi a los Henderson observándome. Me alejé de una casa que había construido tabla por tabla, con una sola pregunta viajando de copiloto todo el camino. ¿Desde cuándo una casa que yo pagué le pertenece al apellido de alguien más? Volvamos al depósito de madera, 2013.
Porque necesitan saber por qué me casé con él. Si no, nada de lo que se rompe después pesará lo que debe. Raymond Hall tenía 48 años, dirigía el depósito de la Ruta 9, y se sabía el nombre de cada niño, perro y abuela de Maple Ron. Me perdonó el cargo por retraso antes de que terminara de quejarme. Preguntaba por los formones viejos de mi padre como si fueran parientes. Tenía una risa que hacía sentir a los desconocidos como clientes de toda la vida. Medio condado le debía un favor, y la otra mitad le debía $20, y de algún modo ambas mitades lo querían por eso. Mirando atrás, diría que Raymond tenía un don. Podía pedir dinero prestado y hacer que pareciera generosidad. Pero a los 28 años, sentada frente a un hombre que de verdad escuchaba, no vi ninguna señal de alarma. Vi a un adulto. Me cortejó despacio, a la antigua. Flores del supermercado, porque decía que las florerías eran un robo. Paseos los domingos. Y después de 8 meses me pidió caminar mis propios 6 acres con él al atardecer. Se arrodilló entre la hierba alta y dijo que quería envejecer justo ahí, en esa colina. Dije que sí antes de que terminara la frase. De regreso a la camioneta, miró el terreno, callado por una vez, y dijo algo que guardé sin abrir durante 10 años. Los Hall eran dueños de medio condado, ¿sabes? Eran 2 palabras pequeñas cargando mucho peso. Las oí. Hasta las noté. Pero decidí que la historia de un hombre era asunto suyo, y que amar significaba no hacerle cuentas. Esa decisión me costó más que el terreno mismo. Nos casamos en la primavera de 2014, y ese mismo verano empecé a levantar la estructura de nuestra casa. Hill Custom Builds puso cada tabla. $310,000 en materiales y mano de obra registrados en los libros de mi empresa, pagados desde mis cuentas, construidos por mi cuadrilla, en un terreno que yo tenía 2 años antes de que Raymond se arrodillara en esa hierba. Mi abogado, viejo compañero de póker de mi padre, me sentó antes de la boda y habló claro: mantén la escritura a tu nombre, Narcisa. Mantén el negocio separado. Firma un acuerdo prenupcial sencillo, nada elaborado. Raymond lo firmó en la mesa de la cocina sin pasar de la primera página, se rió y dijo: el papel nunca ha mantenido a nadie caliente. Recuerdo el alivio que sentí. Me dije que eso significaba que él no andaba detrás de nada. Aquí está la parte que me toca a mí. El silencio que vino después fue mío. El catastro tenía mi nombre. El banco tenía mi nombre. Pero en la iglesia, en el restaurante, en el depósito, todos llamaban a nuestra casa la casa Hall, y yo nunca corregía a nadie. El pecho de Raymond se hinchaba un poco cada vez que alguien lo decía. No me costaba nada, pensaba yo, dejarle esa pulgada. La paz era más barata que el crédito. De verdad me lo decía a mí misma, como un pequeño proverbio inteligente, mientras firmaba cheques en una cocina que todo el pueblo creía pagada por su nombre. El día que nos mudamos, colgué una sola cosa en el garaje antes de colgar nada en la casa: el nivel de bronce de mi padre, el que tenía grabadas las iniciales SH desde el día en que saqué mi licencia. Lo más parecido a una bendición que él dejó por escrito. Verdadero y a plomo. Colgó ahí a través de todo lo que vino después, paciente como un clavo esperando el martillo. Recuérdenlo. Vuelve. Derek llegó con el matrimonio, como la grava llega con la entrada de vehículos. Apenas tenía 20 años cuando lo conocí, hijo de Raymond de su primer matrimonio, criado sobre todo por su abuelo Walt tras el divorcio. Y Walt lo había llenado hasta el borde de historia sobre el apellido Hall, la maderería Hall, el camino Hall, el banco de la iglesia, tercero desde el frente, como si el pueblo lo tuviera bajo garantía. No importaba que la maderería hubiera quebrado antes de que Derek naciera, o que el camino se hubiera renombrado en honor a un héroe de guerra en los años 80. La leyenda era la herencia. Derek visitaba en las fiestas, me llamó la esposa de Raymond durante 12 años seguidos, y miraba mi casa como quien mira un auto que ya decidió probar. Abrió un bar deportivo a los 24. Duró 14 meses. Abrió otro a los 26, mejor ubicación, peores números, y ese aguantó 3 años antes de morir también. Las 2 veces, la historia familiar fue mala suerte, malos socios, mala economía, cualquier cosa menos el muchacho del buen apellido. Y las 2 veces noté algo que no me permití entender del todo. Derek llamaba, y Raymond sacaba el teléfono al granero y se quedaba ahí hasta después de oscurecer. Volvía callado, me besaba la coronilla, y decía que su hijo estaba resolviendo cosas. Una vez pregunté si Derek necesitaba ayuda.
Raymond dijo, nada de qué preocuparte, cariño. Y la frase sonó tan suave que no oí el chirrido de la bisagra en el medio. Esas largas caminatas al granero tenían un precio. Me tomaría 12 años y un estado de cuenta bancario leerlo. Raymond murió un martes de septiembre en el depósito que había manejado durante 30 años, a medio camino entre la oficina y una tarima de tablones de cedro. Su corazón se detuvo antes de que la ambulancia pasara el segundo semáforo del pueblo. 61 años. El hombre que conocía a todos dejó a un pueblo entero convencido de que lo conocía mejor que nadie. Durante una semana, Maple Ron guardó luto como una sola familia. Guisos apilados en mi refrigerador como leña. Después llegó el funeral, y la familia me mostró el orden de asientos. Marjorie, la hermana de Raymond, había organizado la iglesia, del tipo de mujer que organiza el duelo ajeno para quedarse con el recibo. La primera fila tenía una tarjeta pequeña, cartulina crema, letra elegante, solo familia. Derek se sentó al frente y al centro, con un traje que todavía tenía los pliegues de tienda, a un asiento del pasillo por donde pasaría el ataúd lo bastante cerca para tocarlo. A mí me guiaron con suavidad, 2 manos en los hombros, como quien mueve una silla a la segunda fila. La viuda, segunda fila. Me senté detrás del hijo de mi esposo y de la hermana de mi esposo, mirando el cuello de una chaqueta de granero que sobresalía de un traje mal ajustado, y me dije, el duelo hace a la gente rara y pequeña, no vale la pena hacer una escena. Ya tenía mucha práctica diciéndome cosas. 12 años de práctica. El pastor dijo que Raymond había sido el hombre más generoso del condado, y medio salón asintió como si acabaran de perdonarles un préstamo. En el cementerio, Derek estrechó manos en fila como quien anuncia una campaña. Marjorie me tomó del codo. Siempre serás parte de esta familia, Narcisa. Siempre. 3 días después, mi llave no giraba en mi propia puerta. El duelo, resultó, había sido la parte barata de esa semana. Lo caro apenas empezaba, y venía con herrajes de bronce y un testamento fotocopiado. Esa primera noche dormí en la casa modelo que mi empresa mantiene en el lote detrás de la oficina, a 15 minutos de mi propia puerta. Está decorada para clientes. Cojines que nadie usa, un tazón de manzanas de madera, un sofá construido para fotos, no para espaldas. Me tendí ahí, todavía de luto, con una bolsa de basura llena de abrigos como cobija, haciendo la aritmética de mi vida en la oscuridad. 41 años, viuda hace 11 días, fuera de una casa con mi nombre en la escritura, por un muchacho con su nombre en nada. Cerca de las 2 de la mañana, mi padre apareció de la forma en que aparecen los muertos, en una frase. Tenía 19 años, quejándome de que un cliente nos había estafado y se jactaba de ello en la feria porque su apellido lo hacía parecer bien. Mi padre no levantó la vista del caballete. Un apellido no sostiene un techo, muchacha. La carga tiene que ir a algo real. Me dormí sosteniendo esa frase como un pasamanos. Por la mañana, Carol Reyes, que lleva 11 años manejando mi oficina y al menos 6 manejando mi sentido común, entró con una lasaña y un cuaderno legal. Puso la lasaña en el refrigerador y el cuaderno en mis manos. Había escrito 3 líneas. Llama a Ruth Ackerman, la abogada. Firma el contrato. Lo leí 2 veces, y algo debajo de mis costillas se puso de pie y se sacudió el polvo. El duelo no se había ido a ningún lado, pero yo ya había construido bajo la lluvia antes. A las 9 en punto estaba sentada frente a la abogada más seca de 3 condados, y la educación que recibí ahí valió cada año que me costó. Ruth Ackerman tiene 63 años, cobra por incrementos de 6 minutos, y habla en frases que salen ya notariadas. Leyó mi escritura, mi acuerdo prenupcial, y la fotocopia de Derek en 14 minutos de silencio mientras yo memorizaba su pared de diplomas. Después apiló los papeles y me lo dio directo. El terreno era mío desde antes del matrimonio. La casa fue pagada por mi empresa, en mi tierra, documentada al centavo. La escritura tenía un solo nombre, el mío. Y la ley de Ohio no le importa cuán fuerte suene un apellido. El testamento de 2009 de Raymond, escrito 4 años antes de conocerme, podía dejarle a Derek su camioneta, sus herramientas y la mitad de la luna. Pero un hombre no puede legar lo que no posee. La casa nunca fue parte de su patrimonio, dijo Ruth. No es una pregunta difícil. Entonces, pregunté, ¿por qué estaba durmiendo bajo cojines decorativos? Ruth se quitó los lentes.
lo cual aprendí que era su versión de suspirar. Porque la posesión es un hecho, dijo, y los hechos necesitan papeleo para moverse. Una demanda de desalojo. 6 a 10 semanas, si el tribunal era compasivo. Y algo más, presentado apenas ayer, mientras yo todavía buscaba dónde dormir. Derek había pedido al Tribunal de Sucesiones que lo nombraran administrador del patrimonio de Raymond. Y en su inventario de bienes, primera línea, había listado mi casa. Eso se llama una nube sobre el título. No iba a ganar. No necesitaba ganar. Solo necesitaba quedarse ahí, empañando mi propiedad, hasta que un juez la limpiara. Tener la razón no significa ser rápido, dijo Ruth, deslizando una carta de honorario sobre el escritorio. La firmé. Después le hice la pregunta que en realidad me quitaba el sueño. ¿Cómo tuvo todo listo 4 días después de enterrarlo? Ruth me miró por encima de los lentes. Porque estaba preparado, señora Hall. Mi mano seguía sosteniendo su pluma. Hill, dije. Salió antes de que lo decidiera. Mapleron eligió su bando como lo hacen los pueblos pequeños. En silencio, todos a la vez, sonriéndote en la cara. El domingo entré a la iglesia y la temperatura bajó 10 grados entre la puerta y mi banca. Las conversaciones no se detenían, solo cambiaban de tono. Marjorie había estado ocupada. La historia que circulaba entre los guisos era que la viuda de Raymond, la segunda esposa, la de la constructora, la de la nada, tenía secuestrada la casa familiar con papeleo, mientras el pobre Derek, el único hijo de Raymond, hacía su duelo. Papeleo. Así llamaban a mi escritura. Para el miércoles, ya tenía dientes. Tom Brangan, que jugaba golf con el viejo Walt Hall desde hacía 30 años y había firmado con nosotros una ampliación de $200,000 para su casa del lago, llamó a la oficina. Carol le pasó la llamada, y escuché a un hombre reacomodar su columna vertebral en tiempo real. Que no era la temporada, dijo. Que los asuntos familiares incomodaban a la gente, dijo. Estaba seguro de que yo entendía, dijo. Y lo peor es que probablemente sí estaba seguro. $200,000 de trabajo, perdidos por la palabra incómodo. Colgué y miré, a través del vidrio de la oficina, a mi cuadrilla cargando las camionetas. 7 hombres, hipotecas, hijos con frenillos, la esposa de Miguel a punto de dar a luz en enero. No seguían el chisme de los Hall, pero sabían contar camionetas en un estacionamiento tan bien como yo. Esa noche, Carol repasó los números 2 veces porque se lo pedí. Con Brangan fuera y 2 trabajos pequeños terminando, la empresa tenía 5 semanas de nómina en el banco. 5 semanas. 12 años. Había cargado un apellido que no era mío como si no pesara nada. Resultó que llevaba todo ese tiempo sentado sobre el pecho de mi empresa, y ahora presionaba. El banco todavía no había hablado. El banco debía ser la parte fácil. Llevo cuentas en First County desde los 22 años. Financiaron mi equipo, mi terreno, la mitad de mis proyectos. Me senté frente a un oficial de préstamos lo bastante joven para ser mi aprendiz y pedí una línea de crédito sobre mi casa. El movimiento estándar, responsable, el que hace cualquier contratista cuando las cuentas por cobrar se ponen difíciles. Cubrir la nómina, mantener a la cuadrilla, aguantar. Tecleó. Frunció el ceño ante la pantalla como enseñan a fruncir el ceño en la escuela que fabrica oficiales de préstamos. Después giró el monitor y me mostró mi propia dirección con una bandera roja. Caso de sucesión número tal, bien en disputa, patrimonio de Raymond Hall, pendiente de resolución. Hay una nube sobre el título, señora Hall, dijo. No podemos prestar contra una garantía disputada. Cuando el tribunal lo resuelva, con gusto lo revisamos. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento del banco un largo rato. Manos en el volante, sin ir a ningún lado. Entendí lo que había pasado, porque me tomó todo el camino de regreso creerlo. Derek no era dueño de mi casa. Derek jamás había pagado un centavo por mi casa. Pero Derek había gastado $90 en presentar un papel con mi dirección. Y ese papel, su reclamo, no su propiedad, solo su reclamo, bastaba para congelar el valor de todo lo que yo había construido. Su nombre no podía sostener un techo. No necesitaba hacerlo. Solo necesitaba sentarse sobre el mío hasta que yo me quedara sin semanas. Y él había aprendido ese truco de algún lugar. Ya no eres nada. La frase volvió con intereses bancarios.
De vuelta en la oficina, Carol había hecho lo que Carol hace: responder una pregunta que yo todavía no había hecho. Había desarmado el cuarto de almacenamiento y apilado la mesa de conferencias con cajas de archivo. 12 años de profundidad. Hill Custom Builds guarda registros como mi padre guardaba sus formones. Limpios, aceitados, en su lugar. Cada factura de la construcción de la casa en 2014 y 2015, cada recibo de materiales, cada hoja de horas, cada cheque cancelado con mi firma, los recibos del impuesto predial pagados desde mi cuenta durante 11 años, el seguro, mío, el reemplazo de la bomba del pozo, el horno, el techo después de la granizada. Mío, mío, mío. Carol lo dispuso en filas ordenadas y dijo: «Ahí está tu casa, jefa. Por triplicado». Me quedé parada sobre esa mesa con una sensación que no esperaba y que todavía no he sacudido del todo. Ahí también estaba mi matrimonio, 12 años contados en copias al carbón. Y el silencio tenía un timbre que me zumbaba en los oídos, porque, extendida de punta a punta, esa historia tenía un solo autor, un solo par de iniciales pagando, arreglando, asegurando, cargando. Siempre lo había sabido, como se conoce el propio pulso. Verlo apilado sobre una mesa fue distinto. El tribunal me dio 30 minutos. Así son las cosas cuando la posesión es un hecho y tú estás del lado equivocado de ese hecho. Una ventana programada, acordada entre abogados, para recoger mis pertenencias personales de mi propia casa, con el agente Miller de pie en la acera como árbitro de un funeral. Derek sostuvo la puerta y no se movió ni un centímetro más de lo que la orden exigía, así que giré de lado para pasar por mi propio marco de puerta. Adentro olía a comida de otra persona. Mis cosas ya no estaban en las paredes. Había apilado lo que decidió que era mío en el garaje, con una lona encima, como se cubre lo que uno piensa olvidar. Trabajé rápido y en silencio. Álbumes de fotos, los formones de papá, la caja ignífuga. Y entonces lo vi, todavía en su clavo sobre el banco de trabajo, porque Derek había vaciado toda mi vida de ese garaje, pero no sabía reconocer lo más valioso que había en él: el nivel de bronce, SH grabado profundo, ya verdoso en los bordes. Lo bajé, y su peso se acomodó en mi palma como un apretón de manos. «Llévate tu basura y vámonos», dijo Derek desde la puerta, mirando la hora en el reloj de su padre, que le colgaba de la muñeca como un préstamo que no pensaba pagar. Lo miré un segundo más de lo que le gustó. Después pasé junto al agente Miller, puse el nivel en el asiento del copiloto, y manejé de regreso a la casa modelo con mi vida entera en 6 cajas y un solo filo verdadero. Esa noche lo puse sobre mi escritorio, en el centro exacto, y vi cómo la burbuja encontraba su ventana y se quedaba quieta. El nivel no miente. La gente sí. Decidí en ese momento con cuál de los dos iba a construir el resto de esto. La carpeta que no había abierto era la de Raymond. Sus estados de cuenta, sus cuentas, las que llegaban a la casa a su nombre y que archivé sin abrir durante años, porque un matrimonio funciona con cierta cantidad de no mirar, y yo hablaba ese idioma con fluidez. Ruth necesitaba un panorama completo del patrimonio para la sucesión. Así que un jueves por la noche, con Carol ya ida y la oficina en silencio, abrí a mi esposo. La pensión del depósito, el plan de retiro del que tanto presumía haber dejado crecer desde los 90. El estado de cuenta de 2019 mostraba un retiro de $51,000. Penalización anticipada, impuestos consumidos, transferido en 2 partes, con 8 días de diferencia. Transferido a una LLC en Columbus llamada Elwood Hospitality. El primer bar de Derek ya había muerto años antes. Este era el segundo, la mejor ubicación, los peores números. Me quedé un rato con eso. Después encontré 20,000 más, 33,000 más. Misma rutina, mismo destino. 4 meses antes de que el Go Hospitality cerrara, debiendo 3 meses de renta, $84,000. Todo su colchón, desaparecido en silencio como nieve, mientras me besaba la coronilla y me decía que su hijo estaba resolviendo cosas. Todas esas largas caminatas al granero con el teléfono. Por fin tenía la transcripción. Y aquí está la parte que me vació por dentro. No fue el dinero. Yo habría dicho que sí. Si se hubiera sentado en nuestra mesa de cocina y me lo hubiera pedido directamente. Derek se está ahogando, quiero ayudarlo. Yo misma habría escrito el cheque, porque eso es lo que hace la familia con el dinero que de verdad tiene. Nunca preguntó. Eligió la leyenda por encima del libro de cuentas, durante 12 años seguidos.
El pueblo pensaba que los Hall me cargaban a mí. Yo estaba parada entre los escombros de la verdad, que a nadie habían cargado en esa casa, salvo al apellido mismo. Lloré esa noche por primera vez desde el funeral, sentada en el piso de una sala decorada, entre un tazón de manzanas de madera y los estados de cuenta de un hombre. No por Derek. Derek nunca valió la pena. Lloré porque estaba de duelo por dos hombres al mismo tiempo, y solo uno tenía lápida. Estaba Raymond, el que me calentaba las manos frías en los partidos de fútbol, el que aprendió a hacer la sopa de mi madre el año que ella murió, el que bailaba conmigo en la cocina al ritmo de la radio con el trapo todavía sobre el hombro. Ese hombre fue real. No dejaré que nadie me lo quite, ni siquiera el hombre de los estados de cuenta. Y estaba el otro Raymond, el que dejó que su hijo me llamara nada durante 12 años mientras mis cheques mantenían la luz del porche encendida. El que firmó un acuerdo prenupcial sin leerlo, porque leerlo habría significado admitir que del lado de él no había nada en la balanza. Los dos eran mi esposo. Los dos están en esa tumba. Por la mañana había 2 llamadas perdidas de Ruth y un mensaje que sonaba a Ruth en miniatura. Llámame. Tenemos fecha y tenemos un problema. La fecha era para la audiencia de desalojo, 6 semanas antes de lo previsto. El problema era lo que costaría limpiar mi título antes de que la empresa se desangrara del todo. Ruth lo puso sobre su escritorio como quien explica una incisión. Para sacar mi casa del inventario de Derek con rapidez, no bastaba con presentar la escritura. Había que presentarlo todo: la compra del terreno en 2012, mis fondos documentados, la construcción, mi empresa, $310,000, cada factura, los impuestos, el seguro, el mantenimiento, 11 años, mis cheques. Y para mostrarle al tribunal la verdadera forma del patrimonio, lo que en realidad había ahí para que Derek administrara, tendríamos que presentar lo que yo había encontrado en la carpeta: los retiros de la pensión, las transferencias a Elgo Hospitality, las tarjetas de crédito que Raymond había estado sosteniendo, $17,000 de deuda que ahora cargaba su patrimonio. Una vez presentado, es registro público, dijo Ruth. El periódico local lee las presentaciones de sucesión los martes. Para el viernes, todos los que alguna vez le compraron un café a tu esposo sabrán que murió en quiebra, endeudado, y viviendo en la casa de su esposa. Dejó que eso se asentara. Hay una forma más lenta. 4 o 5 meses, quizás 6. Miré por su ventana hacia la plaza del juzgado, donde hay una banca con una placa que dice que la familia Hall la donó en 1961. Raymond me propuso matrimonio en una yerba que no era suya, y yo pasé 12 años asegurándome de que nadie revisara la escritura de esa historia. Proteger la leyenda fue el único regalo que él realmente me pidió. Solo nunca lo dijo en voz alta: 5 semanas de nómina. 7 familias. Una verdad con su nombre encima. Necesito el fin de semana, dije. Ruth volvió a ponerse los lentes. Tómate hasta el lunes. No el martes. El lunes por la mañana me senté en mi camioneta, afuera de la oficina de Ruth, 10 minutos antes de entrar, viendo la bandera del juzgado moverse con el viento, pensando en cada versión de silencio que había comprado en mi vida. Silencio en el funeral, segunda fila. Silencio en la iglesia, mientras mi nombre se agriaba en boca ajena. 12 años de silencio en mi propia mesa, pagado cada semana, puntual, completo, y el recibo de todo eso era un cerrojo de bronce y un muchacho con chaqueta de granero llamándome nada en mi propio porche: la carga tiene que ir a algo real. Entré y firmé la demanda de desalojo, la objeción al inventario de Derek, y la contabilidad completa, todo, cada página. La escritura, las facturas, los impuestos, las transferencias de la pensión, las deudas. La asistente legal de Ruth selló y presentó todo antes del mediodía, y para el martes era público, y para el viernes era el Evangelio del pueblo, y ya no había ninguna versión de Maple Ron que pudiera volver a creer la historia vieja, porque la nueva tenía números de expediente. El notificador alcanzó a Derek el jueves por la tarde, en mi propio porche, bajo mi propia luz, con los Henderson rastrillando las mismas hojas al otro lado de la calle. Yo no estaba ahí. Me contaron que leyó la primera página 2 veces y entró a la casa sin decir palabra, lo cual, para un Hall, es una forma de gritar. Marjorie me llamó esa noche, la primera vez desde el funeral. Sin saludo. Estás destruyendo a esta familia, Narcisa. Eso es lo que Raymond querría. Miré la burbuja quieta en el centro del nivel sobre mi escritorio y mantuve la voz al mismo nivel para hacerle juego. No estoy destruyendo nada, Marjorie.
Estoy devolviéndolo. Con acuse de recibo. Colgó. Mi teléfono volvió a encenderse antes de que me fuera a dormir. La familia quería una reunión. Fue en casa de Marjorie, el sábado a las 2, y fui porque siempre hay que recorrer el terreno antes de cotizar el trabajo. Su sala estaba llena, Marjorie y su esposo, dos primos Hal que había visto quizás en 4 navidades, una tía abuela cuyo nombre nunca aprendí, y un plato de galletas de tienda dispuestas como evidencia. Derek no estaba, lo cual me dijo que este era el canal diplomático. Marjorie sirvió café y apenas llegó al segundo trago cuando fue al grano. Las presentaciones. Narcisa. Las presentaciones son el problema. No la cerradura que Derek cambió. No las bolsas de basura. No el testamento de 2009. Las presentaciones. Nadie dice que no tengas derechos, ofreció un primo, en ese tono con que la gente te entrega un cable pelado. Pero exponer los asuntos privados de Raymond en un juzgado, él estaría humillado. Retira los papeles y esta familia lo va a arreglar. Con discreción. Ahí estaba. Miré despacio alrededor de ese cuarto, todas esas caras entrenadas por 3 generaciones para creer que el apellido era el muro de carga. Y entendí algo que casi me hizo reír en voz alta. Ninguno de ellos había dicho que los números estuvieran mal. Ni uno solo. Las matemáticas no estaban en disputa. El volumen sí. La verdad estaba bien, siempre que se quedara en un susurro dentro de la familia, donde pudiera administrarse como cualquier otra deuda. Hal antes de esta dejé mi taza, agradecí el café a Marjorie, y les dije que los papeles se quedaban donde estaban. De regreso en el auto, llamé a Ruth y le conté lo que me habían ofrecido, que era nada con un moño encima. Ruth se quedó callada un segundo, y después dijo lo que llevaría conmigo a cada cuarto después de ese. Tú pagaste la pieza, Narcisa. Él se la gastó. La respuesta de Derek llegó el miércoles siguiente, en una presentación con un título tan grande que casi se cae de su propio peso. Petición de emergencia para preservar los bienes de la familia Hal. Su abogado, contratado de un bufete grande de Columbus, adivinen de quién fue la idea y el dinero, pedía al tribunal nombrar a Derek custodio temporal del hogar familiar y las propiedades patrimoniales mientras se resolvía todo. Propiedades patrimoniales. Mi casa, con el MI cambiado por patrimonial, como pieza bajo garantía y el viernes, puntual, el periódico local lo publicó en primera plana. Heredero Hal pelea con la viuda por el hogar familiar. Léanlo como lo leí yo, parada en el mostrador de la gasolinera con el café enfriándose. Heredero, hogar familiar. Y la otra palabra, la mía, viuda, puesta fuera de la familia, como un perro dejado en el porche. Como si una mujer no pudiera ser al mismo tiempo la viuda y la familia. Como si el hogar necesitara protección de la persona que vertió sus cimientos. El artículo citaba fuentes cercanas a la familia diciendo que nunca fue por dinero, que era por honrar la memoria de Raymond. No citaba el expediente de sucesión, que para entonces cualquiera podía leer por $1 la página. Eso tiene un buen apellido en un pueblo pequeño. No necesita ganarle a la verdad en velocidad. Solo necesita gritar más fuerte, por unas semanas. El juez fijó una audiencia preliminar a 10 días. Ruth lo llamó trámite. Mi cuadrilla lo llamó algo más salado, pero el papel funciona en ambas direcciones. Eso es lo que el bando de los apellidos nunca aprende a tiempo. El mismo expediente público que le contó al condado que Raymond murió sin un centavo también mostraba, en blanco y negro certificado, exactamente quién había pagado que desde 2012. Y algunos, en este pueblo, leen más allá de los titulares. El lunes por la mañana, Gus Weaver, de Weaver Building Supply, llamó a la oficina. Gus tiene 72 años, le vendió madera a mi padre, me vendió mi primer palet de tejas, y no había dicho una palabra en todo este tiempo. Tampoco dijo mucho ahora. Leí la presentación, dijo. Papeles son papeles, Narcisa. Los tuyos cuadran. Vuelves a tener 30 días de crédito con nosotros. Desde esta mañana. Esa fue toda la llamada, y la pondría entre las 5 mejores de mi vida. 30 días de crédito significaban materiales sin efectivo por adelantado. Materiales significaban que podía tomar las 2 remodelaciones de cocina que Carol había estado guardando, lo cual estiraba la nómina de 5 a 9 semanas. No era un rescate. Nadie venía a rescatarme, y para entonces ya había dejado de esperarlo. Era tracción, que es mejor, porque sobre la tracción sí se puede construir. Reuní a la cuadrilla ese mismo día y se los dije sin rodeos. El dinero está ajustado, el trabajo está volviendo,
Y cualquiera que necesitara terreno más firme podía irse con carta de recomendación, sin resentimientos. Nadie se movió. Después Miguel, manos en los bolsillos, dijo: «Nosotros construimos esa casa, jefa. Sabemos de quién es». 7 hombres volvieron a las camionetas. Yo volví a la oficina, cerré la puerta, y dejé que me ardieran los ojos exactamente 1 minuto. Después sonó el teléfono otra vez. Ruth. La audiencia se había adelantado. La audiencia preliminar duró 40 minutos, una cantidad extraña de tiempo para pesar 12 años. La jueza Corcoran, mujer de lentes de lectura y paciencia visible cero, repasó la cadena de título en voz alta, como una maestra calificando frente a la clase. Compra de la parcela, 2012, por Narcisa, fondos propios, 2 años antes del matrimonio. Construcción de la residencia, 2014 a 2015, por Hill Custom Builds, contratos y pagos documentados, origen de los fondos, la señora Hill. Escritura registrada, un solo nombre. Impuestos y seguro, 11 años consecutivos, una sola chequera. Levantó la vista. ¿Bajo qué teoría está esta propiedad en el inventario del patrimonio? El abogado de Columbus se puso de pie y dijo palabras: hogar familiar, residencia ancestral, expectativa equitativa. Y la jueza lo dejó terminar como se deja terminar de ladrar a un perro. La casa queda fuera del inventario, resolvió. Tachada. La nube, disuelta. La petición de emergencia, denegada, por una razón que formuló tan secamente que la taquígrafa sonrió: no parece haber bienes de la familia Hall que requieran preservación. Y ordenó a Derek desalojar mi casa en 14 días. Me quedé sentada con la mano de Ruth un momento sobre mi antebrazo, esperando sentir fuegos artificiales, y en cambio sentí algo más parecido a unos cimientos curando. Quieto, permanente, pero aquí está el detalle que guardo. Durante la lectura del título, observé a Derek. Y Derek no se sorprendió. Ni una sola vez. Ya estaba escribiendo algo en un cuaderno legal mientras su vida se reordenaba a su alrededor. Había visto las cuentas de su padre durante ese último préstamo. Tenía que haberlas visto. Sabía desde antes del funeral que no había fortuna, ni hogar ancestral, ni herencia, nada que heredar salvo una camioneta y una deuda. Había apostado todo a un solo activo, que yo me quedaría callada. Como siempre, al salir, su abogado tocó la manga de Ruth y pidió una mediación privada, con la familia presente. Antes de que corrieran los 14 días, la oferta llegó por correo a las 7 de la mañana, 3 horas antes de la mediación, que es la manera en que un abogado te sirve el desayuno en la cama. Ruth la reenvió con una sola línea. Léela de pie. 11 páginas con membrete de Columbus, resumidas así. 1. Derek desaloja de inmediato, retira toda petición y reclamo, y cede cualquier interés sobre la propiedad. La casa vuelve a mí. Llaves el viernes. 2. Yo le pago a Derek $50,000, presentados como un arreglo patrimonial en reconocimiento a sus expectativas familiares. 3. Ambas partes emiten una declaración familiar conjunta, para el registro y para el periódico, afirmando que el hogar y el patrimonio reflejan toda una vida de trabajo y generosidad de Raymond Hall. Y la cláusula 4, la silenciosa, la que carga el peso real: los expedientes financieros quedan sellados por acuerdo, y ambas partes quedan prohibidas de discutir las finanzas familiares privadas, para siempre, con penalización adjunta. La leí 2 veces, en la barra de una cocina decorada para parecer habitada. Ya no peleaban por los números. Ya habían dejado de fingir que existía una fortuna. Solo querían recomprar la historia. Meter la leyenda en un fideicomiso. Sellar la verdad en una bóveda. Y alquilarme mi propia vida tranquila por $50,000 de anticipo, con mi firma sobre la mentira esta vez, no mi silencio, que siempre habían tenido gratis. Mi respaldo. Ruth llamó a las 8. Sobre el papel, dijo, sin adornos: casa esta semana, litigio terminado, negocio a salvo. Solo tienes que seguir viviendo dentro de la mentira. Miré el nivel sobre la caja. Tú pagaste la pieza, dije. Ruth terminó la frase conmigo. Él se la gastó. Tenía 2 horas, y las usé como siempre resuelvo un problema difícil. Lo dibujé. 2 columnas en un cuaderno legal, en la oficina vacía. Firmar. No firmar bajo firmar. La casa esta semana, caliente, mía. Mi cuadrilla a salvo. La pelea, terminada. Y cada guiso de maple ron volvería con una disculpa escondida bajo el papel aluminio.
Todo lo que tenía que hacer era notariar la leyenda, jurar en público que la generosidad de Raymond había construido lo que en realidad construyeron mis facturas, y que esos $84,000 desaparecidos nunca salieron de ningún lado. Todo lo que tenía que hacer era ser la segunda fila, para siempre, por escrito bajo no firmar, meses más de riesgo, una contabilidad pública leída por desconocidos, la familia perdida para siempre, y el hombre que amé, recordado por su balance real en lugar de su risa. No había columna limpia. Eso es lo que nadie te dice sobre la verdad. La factura es real. Bajé la pluma y tomé el nivel, y pensé en el día que mi padre me lo dio. No dijo felicidades. Dijo, cada muro que levantes va a querer inclinarse, muchacha. Tu trabajo no es gritarle. Tu trabajo es revisarlo. $50,000 por no volver a revisar el muro nunca más. Una pensión entera de inclinación, sellada por acuerdo, para siempre, y aquí está la frase que lo terminó, la que había estado rondando durante 12 años sin aterrizar. No me estaban ofreciendo mi casa de vuelta. Me estaban ofreciendo mi viejo trabajo de vuelta, cargar el apellido Hall en silencio, a mi propia costa, con un aumento. Puse el nivel de nuevo sobre la caja, burbuja en el centro exacto, y manejé hacia la mediación con el acuerdo sin firmar y la verdad viajando de copiloto. Y esta vez, le sostuve la puerta. La mediación fue en una sala de conferencias del juzgado del condado. Mesa larga de roble, jarras de agua que nadie tocaba, un reloj de pared con un tic-tac que podía marcar un pulso. El mediador, un magistrado retirado con cara de haber oído mentir sobre dinero a cada familia del condado, se sentó a la cabecera. Ruth y yo, de un lado. Enfrente, el abogado de Columbus, después Derek con un traje nuevo que esta vez sí le quedaba, después Marjorie, después 3 ales más, ordenados por antigüedad como foto de iglesia, los primos, la tía abuela, todos ahí como testigos familiares, es decir, como público. Derek llevaba el reloj de su padre y su sonrisa de cajero de banco. Entendí que ese cuarto era todo el punto para él, no el dinero, el cuarto. Necesitaba que la familia me viera firmar la historia de vuelta a su lugar. El abogado de Columbus leyó los términos en voz alta, con voz de manteca tibia. La cesión. Los $50,000. La declaración conjunta honrando toda una vida de trabajo y generosidad de Raymond Hall. Dijo generosidad 2 veces, y la segunda vez sentí a Ruth quedarse muy quieta a mi lado, como hace en vez de objetar. Entonces Derek se inclinó hacia adelante, manos entrelazadas, y entregó la línea que seguramente había ensayado en el camino. Estamos siendo generosos aquí, más de lo que tendríamos que ser. Papá querría que la casa se quedara en la familia. La casa en la familia, de boca de un hombre a 3 semanas de una orden judicial con su nombre encima, gastándose los $50,000 de su madrastra en una frase, en nombre de un hombre muerto cuyas deudas yo todavía cargaba. El mediador me preguntó si había revisado la propuesta y tenía una respuesta. El reloj hizo tic-tac. Marjorie se alisó la falda. En el estacionamiento, abajo, una camioneta retrocedía pitando, algo ordinario, y pensé, todos en este cuarto ya conocen la verdad. Solo están esperando ver si sigo pagando por la versión que más les gusta. Abrí la caja. Puse el nivel sobre la mesa primero, bronce sobre roble, y lo dejé ahí mientras sacaba las carpetas. Después miré a Derek, solo a Derek, y le devolví sus propias palabras, al mismo volumen que él eligió usar en mi porche, el nombre de mi padre, la casa de mi padre. Ya no eres nada. Eso me dijiste frente a mis vecinos, 3 días después de enterrar a tu padre. Sostuvo mi mirada solo la mitad del tiempo. Así que antes de responder tu oferta, vamos a hacer algo que esta familia jamás ha hecho con el dinero. Vamos a decirlo en voz alta. Ruth me pasó la primera carpeta. Junio de 2012. $68,000. Compra de 6 acres en Maple Run. Compradora de registro, fondos propios, Narcisa. 2 años antes de conocer a Raymond Hall. Siguiente carpeta. 2014 a 2015. Construcción de la residencia. $310,000. Hill Custom Builds, 41 facturas, pagadas en su totalidad desde mis cuentas. Cada hombre que enmarcó ese techo sigue en mi nómina hoy. Siguiente. Impuesto predial, 11 años. Seguro, 11 años. Horno. Bomba de pozo. Techo después de la granizada. Una sola chequera, la mía. El cuarto pasó de silencioso a sin aire. Saqué la última carpeta,
Y quiero decirles que mis manos estaban firmes, y lo estaban, pero algo en mi pecho se arrodilló. Octubre de 2019. $51,000 retirados del retiro de Raymond, transferidos a Elbow Hospitality LLC, Columbus. Marzo de 2022. 33,000 más, 4 meses antes de que cerrara. $84,000. Derek. Esa era tu herencia. Te la bebiste en reuniones de negocios y la llamaste mala suerte. Y tu padre cargó el secreto hasta un infarto para que este pueblo siguiera creyendo que el apellido valía más que el hombre. La voz se me quebró en la última parte, porque decirlo en voz alta era enterrarlo por segunda vez. Y lo hice de todos modos, frente al banco que él hubiera dado cualquier cosa por impresionar. No hay fortuna, Hal. No la ha habido desde antes de que tú nacieras. Hay una viuda que pagó todo, en silencio, durante 12 años. Y todo este tiempo, lo único en que esta familia era rica era en su silencio. Miré alrededor de la mesa, a cada uno de ellos, y puse la palma plana sobre el nivel. La respuesta es no. Los apellidos se heredan. Las casas se construyen. Nadie se movió. La taza de Marjorie se detuvo a medio camino de su boca y se quedó ahí. El reloj hizo tic-tac 4 veces. 5. 6. Fuerte como una pistola de clavos. El cuarto pasó de silencioso a congelado. Fue Derek quien rompió el hielo, y no como esperaba. Nada de golpear la mesa, nada de murmullos de abogado. Se quedó ahí, mirando las carpetas como quien lee su propia biopsia. Y cuando por fin habló, su voz salió a un volumen que nunca le había oído. Si la casa no es Hal, dijo, entonces ¿para qué fue toda mi vida? Y por un segundo, uno solo, siendo sincera con ustedes, lo vi entero. Un niño criado con una leyenda por un abuelo que la necesitaba. Entregado un apellido famoso como un cheque que nunca se podría cobrar. Enseñado a creer que ser un Hal era un trabajo, y que la paga era todo lo que veía a su alrededor. Había pasado 33 años esperando una herencia que murió antes de que él naciera. El apellido no solo me había robado a mí. Lo había criado a él. Metí la mano en mi bolso y puse 2 cosas sobre la mesa, deslizándolas por el roble, la llave de la caja de herramientas de Raymond, y el ticket de la funeraria para la bandera doblada. Las cosas que de verdad, verdaderamente, eran de su padre. Puedes quedarte con tu padre, dije, manteniendo la voz tan nivelada como el bronce. El reloj, las herramientas, las historias. La versión de él con la que puedas vivir. Eso es tuyo, y nunca lo voy a tocar. Puedes quedarte con tu padre, Derek. No te puedes quedar con mi casa. Miró la llave un largo momento. Después la tomó, se puso de pie, se abotonó el traje que por fin le quedaba, y salió del cuarto sin decir palabra, ni a su abogado, ni a su tía, ni a mí. Sin disculpa. Quiero ser clara en eso, porque esta no es esa clase de historia. Simplemente, por fin, dejó de cobrarme por una. La mediación terminó, en el lenguaje oficial, sin acuerdo, lo que significaba que la orden del tribunal seguía en pie exactamente como estaba escrita. 14 días. Sin 50,000. Sin expedientes sellados. Sin declaración conjunta. La leyenda no estaba a la venta. El abogado de Columbus guardó sus 11 páginas en un maletín de piel como si le costara. Marjorie me detuvo en el elevador, y me preparé, pero su voz había perdido el barniz de banca de iglesia. No tenías que leerlo en voz alta, Narcisa. Presioné el botón y le respondí sin rencor, porque ya había terminado de gastar rencor en los Hal. Tampoco él, en mi porche. Las puertas se cerraron sobre su respuesta, si es que la hubo. Derek no usó los 14 días. Por el chisme de la iglesia de Carol supe que cargó un remolque rentado a los 9 días y manejó hacia Columbus en la oscuridad. Y cuando llegué a mi camino de grava ese sábado, la llave nueva que había mandado hacer para mi casa estaba en el buzón, en un sobre sin nota, solo la llave. Me quedé un rato con ella en la palma, fría y pequeña, pensando en todo lo que una persona puede cerrar con el nombre equivocado y abrir con el papel correcto. Después subí mis propios escalones, pasé el lugar donde habían estado las bolsas de basura, y entré al resto de mi vida. La casa estaba fría y olía a comida de otra persona, y seguía siendo, hasta el último clavo, completamente mía. Caminé cada cuarto como quien recorre una lista de pendientes, despacio, tocando las cosas. Se había ido dejándola descuidada, pero entera. Los crisantemos de Raymond seguían vivos afuera,
tercos como su maceta. Me senté en el escalón de abajo, el mismo donde me até las botas durante 12 años de obras, y lloré por segunda y última vez en esta historia. No por los Hall, ni por la casa. Por Raymond, el de verdad, el trapo sobre el hombro, terrible con las flores, suave donde debía serlo, honesto conmigo. Dejé ir a los dos, ahí, en ese escalón. Después abrí todas las ventanas y dejé que noviembre limpiara lo ajeno. Esa semana hice 3 cosas, en un orden que le recomendaría a cualquier mujer que esté escuchando. Tomé el acuerdo que no firmé y lo convertí en una línea de cerca, medida, marcada, en papel. Fui al juzgado y recuperé mi nombre, legalmente, por completo. Narcisa. Sin guión, sin disculpa. Y llamé al taller de letreros. Para el viernes, mi cuadrilla estaba atornillando el nuevo panel sobre la puerta de la oficina, con Carol supervisando, café en mano, Hill Custom Builds. Desde 2012. Construido a mano. Miguel levantó la vista y sonrió, ya era hora de que dijera eso. 12 años dejé que un apellido se sentara sobre mi vida como una inclinación. Tomó un viernes y 4 tornillos quitarlo de encima. Aquí está la contabilidad honesta, porque se la ganaron. La pelea legal me costó $18,000 y un invierno sin dormir. Brangham volvió en primavera, sombrero figurado en mano, y tomé el trabajo a mi nueva tarifa. El patrimonio se cerró como se cierran los patrimonios pequeños. La camioneta y la cabaña de caza se vendieron para cubrir los 17,000 en tarjetas de Raymond y los costos. Y lo que le quedó a Derek, después de todo, fue una cifra tan pequeña comparada con la leyenda que nunca la oí pronunciada en voz alta en Maple Run. Ahora administra un bar cerca de Columbus, un bar de alguien más, y espero, de una forma que a mí misma me sorprende, que el apellido finalmente pese menos sobre el de lo que pesó siempre. No creo que sea así, pero lo espero de todos modos. Marjorie todavía cuenta su versión en la iglesia. El pueblo todavía llama a la casa el lugar de los Hall, por costumbre, y yo ya dejé de cobrarme a mí misma por corregirlos. Algunas cargas se sueltan cargándolas distinto. El primer sábado cálido de mayo, bajé lo último que quedaba colgado de la vida vieja, el lugar en la sala donde antes colgaba el árbol genealógico de los Hall que Walt había enmarcado. Puse un clavo nuevo y colgué ahí el nivel de mi padre. Bronce pulido, en el centro exacto, sobre la repisa de la chimenea, burbuja justo en la ventana. Nada, resultó, había tenido la escritura todo este tiempo. Hay una chica en mi oficina ahora, sobrina nieta de Carol, 19 años, aprendiendo a leer una cinta métrica y a tramitar un permiso. Y cuando me preguntó la semana pasada por qué el nivel sobre mi chimenea tiene las iniciales de alguien, le dije lo que por fin sé: un apellido es algo que alguien te entrega, y se puede quitar, disputar, gastar. Pero lo que construyes con tus propias manos, sobre un papel que dice la verdad, es lo único en esta tierra que nadie te puede heredar por debajo. Esa es mi historia. Una cerradura cambiada, 12 años de recibos, y un nivel que nunca mintió. Si esto les recordó revisar de quién es el nombre en lo que han construido, la escritura, las cuentas, el negocio, háganlo esta semana, no algún día. Y compártanlo con una mujer que firma los cheques si todavía se sienta en la segunda fila. Dejen un comentario, suscríbanse, y nos vemos en la próxima.